Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran este día? ¿Qué tal, Buen Juan día, Carlos? Juan Buenos días, Carlos. Juan. Buenos días, Juan. Emilio, Ricardo, David, ¿cómo están? Todo bien, gracias. Todo bien. Bueno, muy bien. Hola, Juan Carlos. ¿Perdón? ¿Alguien decía algo? ¿No? Bueno, entonces espero que hayan amanecido hoy. Amaneció un buen día aquí en Quito. Por lo menos está haciendo solcito. Qué buena falta nos hace, ¿no? Entonces, Ronnie, tienes una no sé si es un sticker de tu nombre o es una pregunta de levantado la mano. ¿Ronnie? Mío. ¿Sí, Juan Carlos? ¿Un sticker? Sí, escucha, o sea, ¿es una mano? ¿Levantaste la mano? ¿Tienes una pregunta de pronto? No, no. Ah, qué raro. Literal veo una manito levantada en tu nombre. Bueno, ¿qué será? Algo raro. Ah, ahí sí. Ahí se quitó. ¿O sigue nomás? Sigue igual. No, apareció en otro lado. Ahí sí. Ah, ok. Sí, No pero sé no qué era una será. mano amarilla como siempre. Bueno, oye, ese fondo está chévere. ¿Cómo lo hago? Es fondo de video, ajá, es con loop infinito. Ah, está genial. Ya le voy a hacer. Bueno, listo. Entonces, el día de hoy estamos viendo, o mejor dicho, vamos a continuar viendo lo que eran los diagramas de corte momento. Y bueno, ¿quién recuerda o quién me recuerda a mí qué es lo importante cuando yo voy a definir zonas homogéneas en una viga, por ejemplo, para hacer los diagramas de cortante o de momento? ¿Qué parámetros debe chequear? Son tres. ¿Quién se acuerda cuáles son? El tipo de carga. Que la carga sea una función. ¿Qué? ¿Una función qué? Una función. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta cuando voy a hacer un diagrama de cortante de momento al mirar las zonas homogéneas, por ejemplo? Ya, hay más claro. ¿Mm? O sea, si se aumentan cargas, o sea, le separas dependiendo de cuántos, de si hay una nueva carga. Estoy pensando hasta que hay una nueva carga. Entonces puede ser una función de carga, una zona homogénea. Pero si hay una carga puntual, o sea, que hay cargas puntuales. A ver, eran tres cosas. Una función de carga continua en el tramo, el mismo material y la misma Ah, función transversal. ¿Recuerdan? Bueno, no se olviden de eso. sí. Es básico, ¿no? A ver, ¿quién recuerda cómo sabemos que un momento es positivo? ¿Cómo sabemos que un momento es positivo? Porque causa qué deformación en los elementos. Carita feliz. No, Carita carita. feliz. Ajá. Carita feliz, ¿no? Y si es negativo, carita triste, ¿no? Muy bien. ¿Quién recuerda si es carita feliz, en dónde debería poner el acero de la viga? En O la sea, si es parte de Abajo, abajo, ¿por abajo, qué? ¿Por qué? porque se genera tensión. Exacto, siempre ponemos el acero del lado de la tensión, no se olvide. ¿Listo? Entonces, bueno, más o menos, digamos que las dos últimas preguntas, muy bien. Una sí, como que se les olvidó, ¿no? Material. Ya. Bueno, no se olviden de esa parte que sí. Hoy vamos a continuar hablando acerca de vigas y puntualmente pues vamos a mirar unos tipos de vigas que son un poquito más interesantes, ¿no? Resulta que las vigas típicas que nosotros podríamos resolver pues se limitan a estructuras que tengan
pues prácticamente máximo 3 incógnitas, pues porque en una viga en el plano, pues no tengo más que 3 ecuaciones de equilibrio, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, realmente ese tipo de viguitas son un poco, digamos que un poquito aburridas, ¿no? Entonces vamos a ponerle un poco de interés a lo que es el análisis de vigas y vamos a hablar de lo que serían las vigas con articulaciones, ¿sí? Y por qué son importantes, para qué nos interesan y más que todo cómo se solucionan desde el punto de vista estático, ya que, pues, desde el punto de vista de los diagramas, el efecto o la forma de hacer las funciones o calcular las ecuaciones, pues es exactamente lo mismo, no cambia nada. ¿Listo? Entonces, todo el mundo ya espero que esté viendo mi pantalla, creo que sí. Y vamos a comenzar con esto. ¿Listo? Entonces, resulta que primero vamos a definir qué es una articulación en una viga. ¿Listo? Entonces, a las articulaciones las vamos a conocer también como hinge, ¿ya? O, de aquí también debería poner, o rótulas. ¿Listo? Entonces, cuando yo hable de articulación, ustedes ven en el libro hinge, o yo diga rótulas, ya sabemos que estamos hablando de la misma cosa. Todo significa lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué son las rótulas? Pues estas rótulas para nosotros van a ser o son puntos en las estructuras con conexiones especiales. ¿Ya? ¿Alguien está entrando? Entonces, yo voy a identificar estos tipos, ¿sí? De conexiones en algunas estructuras en las cuales nosotros vivimos. Por ejemplo, de entrada, cuando yo tengo estructuras en acero, son muy comunes que ciertas conexiones tengan rótulas cuando yo conecto vigas con columnas, ¿ya? Entonces, ¿por qué son importantes las articulaciones? Pues porque las articulaciones son conexiones que transmiten las fuerzas internas de cortante y carga axial, ¿sí? Sin embargo, pues no transmiten momento, ¿ya? Eso es importante. Entonces, ¿qué transmiten? Lo acabo de decir. ¿Qué transmiten? Axial y cortante. Cortante y carga axial. Ajá. ¿Y qué es lo que no transmiten? Momento. Uh-huh. Sin embargo, no transmiten momento. ¿Listo? Entonces, nosotros ya las conocemos, ya las hemos visto. De hecho, hemos trabajado con ellas porque pues las articulaciones de alguna forma son los elementos que nosotros usábamos en las armaduras. ¿Recuerdan? En el momento en que nosotros decimos que las articulaciones no transmiten momento, pues de lo que estamos hablando es de que en ese punto, si no hay restricción al momento, pues la articulación puede girar. ¿Listo? Entonces la estructura puede tener este movimiento. Un elemento recto puede girar. ¿Listo? Pero no puede separarse. ¿Sí? Eso es básicamente lo que a mí me interesa de las articulaciones. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que podríamos decir y que es importante es que cuando existe una articulación en una viga, yo voy a tener un punto en donde yo sé algo y esto me genera una ecuación, ¿no? Entonces, las articulaciones
generan una ecuación adicional llamada ecuación de condición. Ecuación de condición. Y va a existir una por cada articulación. Aquí déjenme, antes de que le escriban, el y va a existir. Por favor, háganme un favor y antes de escribir eso, pónganle que a la ecuación de condición le vamos a llamar E sub C. ¿Sí? Entonces a la ecuación de condición le vamos a llamar E sub C. ¿Listo? Ahora, esto es fácil, pues verlo ahí en el librito. Pero digamos que estas ecuaciones, o perdón, estos tipos de conexiones, como les decía, son muy utilizadas en estructuras de acero. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una imagen de una estructura de acero, ¿sí? En donde ustedes van a mirar una diferencia, ¿sí? En la viga de la derecha está conectado, yo voy a tener en una sección de acero, prácticamente yo voy a tener lo siguiente. Primero, voy a tener unos elementos que la sección transversal, pues, es algo así. Son dos elementos pegados. ¿Listo? Entonces sería, déjenme ver si lo puedo mejorar. Ya, más o menos ahí estaría. ¿Listo? Entonces, a estos elementos superiores, nosotros les vamos a llamar las aletas. Ya, este elemento, que yo voy a sombrear por aquí. Vamos a ver si con este. ¿Sí? Le voy a llamar el alma. ¿Listo? Entonces, en la viga de la derecha están conectados por pernos. ¿Qué elementos? ¿Las aletas y el alma? ¿O no? ¿Qué está conectado? Los dos. ¿Los dos? ¿Seguro? Mírame. En el de la derecha. Conectados. Solo el alma. En el de la derecha. En el de la derecha, solo ahí. El alma. ¿Sí? Y en el de la izquierda, ¿están conectados? Sí, los dos. Ahí están los dos. El alma y también las aletas. ¿Estamos? Entonces, este elemento de aquí es una conexión articulada. Para efectos prácticos, esta conexión no transmite momento y solamente transmite cortante. ¿Sí? Y en este lado de acá, yo voy a tener algo que se llama una conexión ¿listo? Una conexión rígida. Y entonces, acuérdense de esto, porque la conexión rígida es lo que nosotros vamos a utilizar cuando hagamos pórticos. Eso es lo que existe, en donde es una conexión que transmite tanto cortante como momento. ¿Listo? Entonces, nosotros, si yo veo esta estructura y la cojo y la separo, ¿sí?
Si yo veo la conexión articulada y la separo, pues lo que yo voy a mirar es una estructura como de este estilo. A ver, que se cargue. ¿Listo? Una conexión como de este estilo. Entonces yo aquí veo los huecos de los pernos, ¿sí? Y en ese punto yo voy a decir que mi estructura pues va a transmitir a través de los pernos cortante, ¿sí? Y a través de la viga va a transmitir carga axial. Y nada más. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, Carlos, dime. eso de aletas y alma se refiere como que solo a la parte de los pernos. No, estoy hablando de una viga. Una viga, en cualquier viga, así le llamamos. La aleta es toda la parte superior e inferior y el alma es todo el elemento que une la parte superior y la parte inferior. ¿Listo? Ya. Aletas también les llaman patín. Patín. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces, como resultado de esto, en las articulaciones existe una ecuación de condición que es la siguiente. En donde yo digo que el cortante es diferente de cero, ¿sí o no? En el punto en donde existe una articulación, el cortante es diferente de cero. Yo no puedo saber cuánto es el cortante. La carga axial es diferente de cero, pero el momento es igual a cero. Lo que quiere decir que la sumatoria de momentos, ¿sí? La sumatoria de momentos en la articulación es igual a cero. ¿Listo? Esa es la parte y la ecuación que nos interesa. Entonces, ¿esto en qué me afecta? ¿No? Entonces, debido a lo anterior... ¿No crees que puedas subirle un poquitito? Eso, ahí, gracias. ¿Ya? Debido a lo anterior, ¿sí? Sabemos que en un diagrama de momento, ¿qué pasaría? Eso tenemos valores, no es. ¿No hay valores? No, sí hay. ¿Cuál? Puede ser constante o puede ser. En un diagrama de momento, ¿cuál sería el valor en donde está la rótula? ¿Dónde está la rótula? Es cero. Ajá, exacto. Sabemos, en ese punto, Ajá. pues, donde está la rótula, es cero. ¿Listo? Entonces, para resolver, que es lo que nos interesa, para resolver vigas con articulaciones o con rótulas, pues lo primero que tengo que hacer es, bueno, el hecho de que exista rótulas, pues no quiere decir que de una yo la voy a poder resolver. Lo que yo voy a tener
es que identificar que aún con la existencia de rótulas, pues la estructura es estable, pues isostática o es estáticamente determinada. ¿Listo? Entonces vamos a decir que para resolver vigas con articulaciones, tengo que comprobar que la viga sea estáticamente determinada. O lo que nosotros decimos isostática. ¿Ya? Entonces, para vigas en 2D, que son las que vamos a tratar, yo voy a calcular, ¿recuerdan del grado de indeterminación que sacamos para las armaduras? Entonces, aquí también tenemos el grado de indeterminación para las vigas. Entonces, el grado de indeterminación de las vigas va a ser igual a R menos la sumatoria de 3 ecuaciones de equilibrio que yo tengo. ¿Recuerdan? Sumatoria de fuerzas en X, en Y y sumatoria de momentos, más las ecuaciones que me generen las ecuaciones de condición. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí lo voy a poner GI. Vamos a decir que es el grado de indeterminación R, que dijimos que era R, Pero de reacciones. sí, las reacciones, número de reacciones, ¿sí? Y E sub C, pues son, ya dijimos, ecuaciones de condición. ¿Listo? Entonces, funciona igual, ¿no? Un GI igual a 0, ¿era qué? ¿Ah? No todos a la vez, que me dejan sordo. G igual a 0 es estable o isostático. Ya. Isostática es una viga isostática. GI mayor, menor que 0. Inestable. ¿Ah? Dime, Mateo. Inestable. Inestable. ¿Y GI mayor que 0? Hiperestable. Hiperestática. Hiperestática. Muy bien. Funciona igual. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Alguna pregunta? Juan Carlos, ¿no era al revés de inestable e hiperestática? No. Así es. Menor que 0, inestable. Un número negativo. Mayor que 0 es estable, pero hiperestática. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo, pues para resolver estas viguitas. Entonces, por aquí yo tengo ya mi ejemplito. Vamos a ver que se actualice. Perfecto. Uy, salió enorme. A ver, dejen ver. Sí, creo que lo puedo. Ah, sí, sí lo puedo extender a más o menos aquí. Ya. Entonces, tenemos esta viga, ¿sí? Aquí tenemos el hinge. Y lo que nos piden es dibujar
Yo aquí, yo ya no les voy a pedir calcular las reacciones. No me interesa eso. ¿Ya? Les voy a decir dibujar los diagramas de cortante y momento flector de la viga. ¿Ya? Entonces, ahí yo les pido esos dos diagramas y yo ya sé que primero la resolvieron, segundo sacaron las reacciones, tercero, pues saben sacar diagramas y con eso es todo lo que necesito saber de ustedes, ¿no? Igual en pórticos voy a hacer lo mismo. Saque los diagramas de cortante y momento y carga axial de este elemento. Sé que puede resolver el pórtico, puede determinarlo, etcétera, etcétera. Entonces, ya saben más o menos qué esperar en el examen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, cuando yo resuelvo esta estructura, fíjense que ahí yo tengo el sistema con las cargas y yo tengo que empezar a identificar qué es lo que tengo, ¿no? Entonces, vamos a empezar identificando cuáles son las incógnitas que tengo. En esta estructura, ¿cuántas incógnitas tengo? Tienes dos en el... Tienes dos en A y tres en B. 5. 2 en A, seguro. Mira, No, esta rodita, solo uno, perdón. uno en A, Uno en A. que le vamos a llamar A, Y. ¿Listo? ¿Y cuántos en B? ¿Cuántos en B? Son tres. Tres en X, Y y momento. Perfecto, ¿no? Entonces tengo una en X, en Y y un momento. A ver, déjenme ver cómo se está girando esto. Entonces esto debe ser así. Momento en B. Entonces aquí pongo BY y BX. Esas serían mi número de reacciones. Entonces aquí yo he puesto dos puntos que no estaban al inicial, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, que es el punto de aplicación de las cargas, el D, y el punto de ubicación de la rótula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a solucionar cualquier viga de cualquier tarea y de cualquier examen en esta clase? ¿Listo? Entonces, el primero, vamos a arrancar, como primer paso, vamos a arrancar y le vamos a calcular el grado de indeterminación. Igual que en armaduras, si en el examen les pongo una viga cuyo grado de indeterminación es menor que 0, o es inestable, o mayor que 0, ustedes me ponen, esta estructura es hiperestática o es inestable, no lo puedo resolver en esta clase, y ya. Y entonces, pues está bien. Si ustedes me intentan resolver la estructura aún sabiendo que, o sin saber que la estructura es inestable o es hiperestática, por más que hagan lo que quieran, eso es como si no hubieran hecho nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer paso, grado de indeterminación. ¿Listo? Entonces, en el grado de indeterminación, yo voy a empezar a contar las R. ¿Cuántas reacciones tengo? 4. 4. 4 menos la sumatoria de 3 ecuaciones más. ¿Cuántas ecuaciones de condición tengo en esta viga? 1. Una. Lo que quiere decir que el grado de indeterminación es 0 y por lo tanto es Isostática. 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 Perfecto. ¿Listo? Entonces, como es isostática, segundo paso es plantear el equilibrio. Juan Carlos, la ecuación de condición, ¿cómo le determinas? La ecuación de condición, ¿cómo le O sea, determino? ¿cómo ves ¿Cuántos cuántas? hinges hay? ¿Perdón? Hinge.
sea, sí te diste cuenta que hay una rótula ahí, ¿no? En C. Sí. Ya. Entonces, ahí ya hay una ecuación de condición. ¿Quién le responde a Ricardo cuál es la ecuación de condición? ¿Cuál es la que yo sé? Momento en B. ¿El momento en B? No. En B no. La sumatoria de momentos de ahí es cero. ¿En dónde? Sí. La ¿En dónde? articulación es cero. En C. La sumatoria de momentos en C es 0. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿en qué estábamos? Entonces vamos a plantear el equilibrio en el corte de la sección. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a plantear el equilibrio, cuando ustedes tengan rótulas, lo que van a hacer es cortar la estructura en las rótulas. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un tramo que tiene 2 rótulas, empiecen por ahí. Porque cuando yo tengo 2 rótulas, prácticamente lo que yo tengo que analizar es una viga simplemente apoyada. Y todo mundo puede analizar una viga simplemente apoyada. Es muy simple, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en esta viga, yo tengo una rótula, así que yo voy a cortar la estructura exactamente en la rótula. Y voy a analizar 2 tramos, el tramo a la izquierda y el tramo hacia la derecha. Entonces, cortando en la rótula, yo tendría lo siguiente. Entonces, aquí tengo mi nodito, ¿sí? Voy a tener mi nodito y mi rótula. Y voy a tener mi viga. ¿Listo? Aquí yo tengo un apoyo a la izquierda de primer grado, ¿sí? Y yo tengo una carga distribuida uniforme que tiene un valor de 21.9 kilonewtons por metro. ¿Tengo más fuerzas ahí? La reacción. Perfecto, muy bien. Tengo la reacción. ¿Cómo la habíamos en rojo? Bueno, entonces tengo aquí la reacción que dije que era AY. Ujú. ¿Tengo más fuerzas ahí? No. ¿Ah? No. Sí. Las Sí. del corte. En la En el articulación. corte. En el corte. Cuando yo corto un elemento de viga, ¿cuántas fuerzas aparecen? 2. 3. ¿Cuál? 3. La axial. ¿Cuáles? O sea, bueno, estamos Ajá. la axial, 3. Ajá. la cortante y el momento, pero estamos diciendo que es 0. Ya. No, pero Entonces, sí hay. La suma es 0. no. Estás bien. La sumatoria de momentos en ese punto es 0 y por lo tanto en ese punto el momento es 0. Entonces no ¿Estamos hay de acuerdo? momento ahí. No hay momento. Ajá. Solo 2. 2. Ahora, entonces, yo voy a plantear el equilibrio, ¿sí? Pero digamos que en esta estructura, quiero que mejor dicho, antes de plantear este equilibrio, quiero que se fijen en una cosa. En esta estructura, la reacción en X, en B, o sea, Bx, ¿tiene algún valor? Pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué, Emilio? ¿Por qué dices que no? Muy bien. Porque no hay más reacciones en X. Porque no hay más fuerzas. Sí, Fuerzas. fuerzas en X. Entonces la sumatoria de fuerzas en X igual, solo sería Bx igual a 0. Ajá. Sumatoria de fuerzas en X. Bx es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo entiende eso? ¿Quién no entendió esa parte? ¿Por qué yo sé que Bx es 0? ¿Todo el mundo lo entendió? Sí. Sí. ¿Listo? Entonces, yo sé que en este punto, pues voy a plantear mis fuerzas, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi carga axial, P, y le voy a dar una dirección que no sé, pero voy a decir que mi cortante en C, mi cortante en el punto C va hacia arriba. No sé la dirección realmente, pero entonces lo voy a plantear hacia arriba. ¿Listo? Esas son mis fuerzas, PC y B sub C. ¿Listo? Ahora, este tramo mide
10 metros. Tengo aquí 10 metros, ¿sí? Y por lo tanto, pues de este tramo tengo un primer análisis. ¿Listo? Yo tendría por aquí, voy a hacer una división. Bueno, vamos. Déjenme ver una cosita. ¿Listo? Y aquí voy a plantear pues mi equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. En X tengo todo lo que va hacia la derecha es igual a todo lo que va hacia la izquierda. P en C tiene que ser igual a 0, no hay más. ¿Sí o no? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces yo tengo que todo lo que va hacia arriba debe ser igual a todo lo que va hacia abajo. Entonces todo lo que va hacia arriba, A Y más BC es igual a 21.9 por 10. ajá, a 21.9 por 10, según la ecuación. Sumatoria de momentos, ¿sí? Entonces, aquí hay algo interesante, porque aunque yo sé que la ecuación de momento, o sea, la ecuación de condición, me dice que el momento en C es igual a 0, realmente, como sabemos que por estática se debe cumplir que cualquier pedazo de la sección debe estar en equilibrio, ¿sí o no? Entonces yo realmente puedo hacer momentos alrededor de cualquier lado. Eso es la verdad. Yo podría hacer sumatoria de momentos en A, ¿sí? En C, en la mitad entre A y C y cualquiera. Y eso es válido. A mí lo que me sirve la rótula es que cuando yo corto en la rótula, yo sé que ahí el momento no aparece. Y entonces yo pierdo una incógnita en la rótula. ¿Listo? Eso es lo que a mí me conviene. En este caso, ¿sí? Como voy a hacer pues el proceso completo, lo que yo voy a empezar a calcular es primero lo que sería la sumatoria de momentos en C igual a 0, ¿sí? Entonces yo sé que la sumatoria de momentos en C debe ser igual a 0 y entonces empiezo a plantear el equilibrio. Todos los momentos que son horarios van a ser iguales a los momentos antihorarios del sistema. ¿Qué tengo horario? ¿Qué produce un momento horario? Ayer, Ayer. Entonces, ¿cuál es el momento que produce ayer? ayer por 10. 10 veces ayer. ¿Hay más? No, ¿no? No. Eso debe ser igual a ¿qué? Al momento antihorario. No te Sería, está... en el punto medio de esto, ¿no? A ver, serían 21.9, o sea, 219 219. aplicado en el centro de esto, que ¿Qué sería sería? 5 metros. Por 5. Por 5. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Listo. Entonces, esa sería mi reacción. Y pues yo de aquí encuentro que... Por 5. ¿No? ¿Perdón? ¿Qué sería 219 por 5? No me quedo No, claro. es 21.9 por 10 por 5, entonces 219 por 5. Ya, entonces lo voy a escribir completo para que ustedes... Para que no haya confusión. Por 10 y por... Y de hecho, lo voy a escribir así. Por 10 para 10 2. medios. ¿Ya? Para que ahí sí no quepa la menor duda, ¿no? Entonces, ese valor de la reacción me da 109.5 en la calculadora. ¿Confirman? Kilonewtons. Recuerden, esto ya es una respuesta final. Como es una respuesta final, en el examen me le van a poner unidades, no se olviden. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí dos ecuaciones. Tengo la ecuación 1 y tengo la ecuación 2.
Entonces, bueno, como último paso, pues sustituyo 2 en 1. ¿Sí? Igual Y que sustituyendo 2 en 1, me daría lo siguiente, pues, que BC es igual a 219 kilonewtons menos 109.5 kilonewtons, y que me da 109.5. No es 106. Ah, no, sí, 109. es la mitad. ¿Sí? Es simétrico también, lo podemos ver desde ese punto. ¿Listo? Y entonces, aquí es lo que yo les decía, ¿sí? Cuando yo tengo dos rótulas, prácticamente en los extremos, eso se vuelve una viga simplemente apoyada. En este caso, fíjense que de un lado tengo una reacción del apoyo simple y en el otro lado tengo una rótula. O sea, es una viga simplemente apoyada. Por lo tanto, si las fuerzas son simétricas, pues la reacción debe ser simétrica, ¿no? ¿Ya? Entonces, ojo, para el examen, pues ya tienen ahí un plus. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí nuestra primera solución o nuestra primera respuesta en el sistema. ¿Listo? Ahora, voy a analizar el lado derecho de la viga. Entonces, yo aquí tengo mi rótula, ¿sí? Y en el lado derecho, pues tengo otro elemento por aquí. Juan Carlos, al final, ¿cómo le reemplazaste? ¿Cómo le qué? Al final, abajo, en la respuesta, cuando dijiste que le reemplazaste todo en la ecuación. Pues solo despejé. Ah, bien, gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entendiste cómo despejé? Solo pasé al otro lado a Y y lo resté, ¿no? Sí, ya, gracias. Bueno. Entonces, tenemos aquí... Ay. Mi apoyo empotrado. Aquí tengo una fuerza de 133.5 kilonewtons, ¿sí? Tengo aquí mi corte y voy a tener aquí... Una reacción opuesta a la otra. Perfecto, ¿no? Por acción-reacción, ¿no? Entonces tengo 6.1 metros, 6.1 metros y, como bien dijo mi amigo Mateo, entonces yo tengo aquí la reacción opuesta. Entonces, Ese primo. a mí BC me dio positivo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como me dio positivo, quiere decir que yo planteé bien la dirección de BC en el corte. Si me hubiera dado negativo, no pasa nada. Quiere decir que BC era una fuerza hacia abajo. Y punto, nada más. ¿Listo? Uy, Raymond, llegaste, ahorita sí llegaste tarde, man. Bueno. Entonces, ¿qué hago? Pues si la reacción, yo sé que esta es la dirección y va hacia arriba, pues en el otro lado yo planteo mi fuerza hacia abajo. BC es hacia abajo y es igual a 100, ¿qué dije? 109.5 creo. Sí, 109. Ahí. Y es una flecha hacia abajo. ¿Tengo más fuerzas? ¿Tengo más fuerzas? No realmente, porque PC ya dijimos que era 0. PC es 0. Ajá. ¿Y tengo más fuerzas a la derecha? Ah, bueno, las reacciones no hemos puesto. Las reacciones, muy bien. Que dijimos que es BY. BX ya sabemos que es 0. Y el momento que yo lo planteo Carlos. horario. ¿Sí? Yo lo planteo horario. Y pues lo estoy suponiendo. Pero la verdad en esta viga se nota pues de que el momento es horario. Sí. Carlos, Creo que no me voy a equivocar. Dime. ¿puedes repetir otra vez por qué en este caso BC iba para abajo? Porque es acción-reacción. Si a la izquierda es hacia arriba,
pues a la derecha, pues es hacia abajo, porque es la misma fuerza a un lado del otro del corte. Ok. ¿Listo? No te olvides de eso. Siempre que cortemos va a pasar eso. ¿Listo? Entonces, planteo de nuevo. Yo ya sé que Bx es igual a 0. Bueno, de hecho, lo podríamos aquí poner, porque igual nunca lo descartamos en el cuaderno. Sabemos que. Pero entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces me queda que Bx es igual a 0. Ya. Salgamos de eso en el sistema. Entonces tengo la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Todo lo que va hacia arriba, que en este caso sería BY, tiene que ser igual a todo lo que va hacia abajo, que sería 109.5 más 133.5. Lo que quiere decir que BY es igual a 243 kilonewtons. Y listo. Entonces ya tengo BY. Y lo último que me falta es la sumatoria de momentos en B igual a 0. ¿No? Es más, ni en B. Voy a anular otra fuerza para que no me hagan momentos. Si yo hago la sumatoria de momentos en C, entonces anulo el momento que produce el cortante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces solamente me quedarían dos fuerzas. Entonces, en ese sistema, todos los momentos horarios van a ser iguales a los antihorarios. ¿Qué momentos horarios tengo? El momento en B y la fuerza de 133.5. Pero y BY también. ¿BY es horario? Perdón. Es antihorario, ¿no? Ujú. Entonces, planteemos. BY, todos los momentos horarios. Entonces yo tendría aquí que 133.5 por 6.1 metros más el momento en B, que son los momentos horarios, deben ser igual a la reacción BY, que es 240, o bueno, aquí le voy a poner BY, por eso sería la ¿No falta distancia. poner el momento en B por la distancia a la que está? No, Emilio, porque ya es un momento. Ya está, un momento. Ya se ha hecho un momento. ¿Listo? Solo las fuerzas. Las fuerzas por la distancia. Una fuerza por una distancia es un momento. Pero ya está hecho el momento, ¿no? Entonces, BY por, en este caso sería 12.2 metros. ¿Sí? Y despejo, pues, el momento en B. Entonces, el momento en B me da 2150.25 kilonewtons por metro. ¿Listo? Aquí tengo BY también. Y tengo aquí. Y listo. Prácticamente, pues hemos solucionado la viga. ¿Qué tal? ¿Fácil? Facilito, ¿no? No tiene mucha complicación. Realmente el análisis de estas vigas no es tan complejo. ¿Listo? Es de ir despacio, ir con calma. Entonces, ahora sí, David, ¿tienes alguna pregunta? Ajá, solo una pregunta rápida. ¿Cómo sacaste BY? O sea, BY sí sé, pero ¿por qué por X sobre 2.2? Esa parte no te entendí tan bien. ¿Cuál? Es que en BY pones por X sobre 2.2. No, estoy haciendo la sumatoria de momentos en C.
Entonces, la reacción BY la multiplico por la distancia al punto B, que es ¿cuánto? De ese al punto B sería 12.2. Exacto. Entonces, Parecía sobre. Ay, 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 ay. 12.2, no lo vi bien. ya. Esto es un 1, esto es 1, ya. Parecía sobre. Ya, un Ay, 1. ay, ay. Ya, ahí, mejor. ¿Listo? Yo alguna vez vi que dependiendo de cómo hace uno el 2, hay unos que lo hacen así, algo así. Eso dice algo de la personalidad. ¿Será? ¿Creen en esas vainas? Estábamos viendo eso en la clase de dibujo. Un poco Sí. medio bullshit. Pero, ¿Y o qué sea, es que dicen? también puede ser, es que la personalidad o lo que tú piensas que quieres mostrar al mundo, tal vez. Eso es medio como o sea, tú puedes filosofar como que qué es tu auténtico ser o personalidad. Pero es Sí, muy, es un análisis muy simplificado, yo creo. Es un análisis como que, dibuja una casa y como que tienes depresión porque dibujaste la casa, la puerta chiquita, es como que muy simplificado el es, análisis, según yo. No soy psicólogo, no me citen, pero esa es mi opinión. pues bueno, muy respetable. Yo la verdad pienso también que eso lo que hace es decirnos que todos somos iguales y todos no somos iguales. Ahí está lo chévere, ¿no? Bueno, Juan Carlos, entonces, una última duda, claro que sí. que no me quedó muy claro. ¿Por qué en el punto C, al momento de hacer el corte, no existía momento? O sea, Porque hay una rótula, ya, porque hay una rótula, una articulación, ¿ya? ya. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo generalmente dibujo la viga, ¿sí? La vuelvo a dibujar y marco puntos de interés. Para mí, ¿cuáles son los puntos de interés? Pues los puntos en donde existen cambios en la función de carga, ¿sí? O aparecen reacciones, o aparecen rótulas, ¿ya? Todo eso son puntos de interés, porque yo sé que ahí cambian las zonas homogéneas de la viga, recuerda. ¿Listo? Entonces, vamos a ver por aquí. Y voy a plantear unas lineecitas de guía. ¿Listo? Entonces, aquí habíamos dicho que este es el punto C y este es el punto D. Ahora, con estas lineecitas voy a hacer diagramas. No voy a hacer el diagrama de carga axial. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué no debería ser el diagrama de carga axial? Cero en todo punto. Exacto, entonces no tiene sentido. Muy bien. Entonces voy a poner aquí el diagrama de cortante y voy a poner aquí pues el diagrama de momento. ¿Listo? Entonces, voy a decir que aquí el diagrama de cortante es 0. El cortante va a estar en kilonewtons. Pónganle el nombre. ¿Listo? Y para acá va a ser mi cortante positivo y para acá mi cortante negativo. ¿Listo? De aquí, yo voy a tener aquí mi diagrama de momento, que va a estar en kilonewtons por metro. Y voy a decir que aquí mi momento va a ser positivo para arriba y por aquí mi momento negativo para abajo. ¿Listo? Y solamente para que no haya confusión, pues voy a borrar estas líneas y aquí le voy a poner la flechita, flechita, flechita y flechita. ¿Listo? Entonces, ahí me quedó organizado y correspondiente a cada uno, pues, los diagramas. Por este lado voy a poner aquí que esto es la distancia en metros.
Esta es la distancia en metros. Y lo voy a dibujar acá. Entonces yo tengo aquí que esto es 10 metros. Este punto es 10 metros. Este punto de acá sería 16.1 metros. Y este sería, pues, 22.2. 22.2 metros. ¿Sí? Y la misma cosa abajo. ¿Ya? Entonces, abajo voy a poner, en vez de poner los metros, pues voy a poner los puntos. Esto es el punto C, este es el punto D, este es el punto B. Y pues esta vaina de aquí es el punto A. Ya, como quieran. Realmente ahí se entiende. ¿Listo? Entonces, voy a dibujar aquí las fuerzas de las reacciones. Entonces yo aquí tengo que mi reacción en AY. Ah, ojo. Para los diagramas se hacen con fuerzas externas. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas externas? Las reacciones y las cargas. ¿Sí? Sin embargo, no necesito poner las fuerzas internas, porque el diagrama me dice a mí la variación de las fuerzas internas. Eso es lo que me está dando. Entonces, el cortante que yo encontré en C es una fuerza interna. ¿Listo? Entonces, no necesito poner el cortante. Entonces, aquí yo voy a poner solamente las fuerzas que yo necesito. Una, que es la reacción en A, que dijimos que es 109.5. Después, la reacción en B, que dijimos que es 243. Y luego el momento y la dirección. Que dijimos que es 2150. Como me dio positivo, quiere decir que está correcto la dirección que yo planteé. ¿Listo? Y ya. Ojo, quiero que se fijen en ese momento. ¿Ese momento es negativo o positivo? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Por la regla de la mano derecha. Mm-mm. Porque es negativo. Está en sentido horario. En ¿Por sentido qué? horario. ¿Por qué es negativo? En los diagramas, yo les di una nomenclatura. Un momento positivo produce, y les pregunté hoy por la mañana, produce una deformación carita feliz en la vida. Y un momento negativo produce una deformación carita triste. Aquí vamos a encontrar dos nomenclaturas. La nomenclatura que ustedes saben de estática, ¿sí? Habla de que horario, antihorario, pero eso es estática. Yo puedo plantear al revés y lo único que me está diciendo es la dirección de los momentos. ¿Estamos de acuerdo? En los libros plantean que antihorario es positivo, pero tranquilamente ustedes pueden decir, bueno, yo quiero que sea horario positivo y les va a dar las mismas respuestas, ¿sí? Porque lo único que plantea es eso, es la dirección del vector de momento, ¿ya? Aquí cuando hacemos los diagramas, lo que estamos es determinando es cómo se deforma la sección. Y entonces un momento positivo produce flexión, carita feliz. Y un momento negativo produce flexión, carita triste. Y eso significa pues que va a haber tensión en un lado o tensión en otro lado. ¿Se entiende? Ojo, no se confundan en eso. Dos nomenclaturas. Para los diagramas, el momento es positivo si produce carita feliz. Y negativo si produce una deformación carita triste. ¿Listo? Entonces, sí, en este caso coincide, pues, de que el diagrama, ese momento, es un momento, ¿sí? Negativo. Entonces, en ese punto me debería dar ese valor. Ahora, en este caso, estos diagramas los vamos a hacer por el método de las áreas. ¿Listo? Entonces, voy a arrancar con el diagrama de cortante. En mi diagrama de cortante, yo solamente veo fuerzas, ¿sí? Entonces, arranco con una fuerza hacia arriba, a ver qué color cogemos. ¿Qué color se vería bien? No sé, veamos, un verde. Nah. Un rojo, un rojo. Entonces,
yo voy a tener aquí un diagrama. Arranco con una fuerza hacia arriba, ¿no? Un cortante hacia arriba, pin. Positivo con un valor de 109.5. Y de ahí le tengo que, por el método de las áreas, ir restando una área que es constante, que es de 21.9 kilonewtons por la distancia. Entonces, como esto es constante en este primer tramo, pues yo puedo saber que es una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? Como la función es constante y el diagrama de cortante es la integral de la carga, de la función de carga, pues eso es una línea recta de pendiente constante negativa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues 109.5 en el punto C debería restarle 21.9 por la longitud, que es 10. Y eso me da menos 109. Entonces aquí cogí 3 cuadritos. Aquí voy a coger 3 cuadritos. Y estos 2 puntos los uno con una línea recta. Y esto es menos 109.5. Este número de aquí, que es el cortante en la rótula, debe coincidirles con el cortante B sub C que ustedes calcularon arriba. Entonces, en B sub C dice que es 109.5, ¿no? Y me salió el mismo valor. ¿Listo? Entonces, ¿de ahí qué pasa? ¿En la rótula hay alguna fuerza? No. ¿De C a D hay alguna función de carga? ¿De C a D? No. Lo que quiere decir que ese valor, pues queda constante. Y aquí es, de nuevo, menos 109.5. Y de ahí tengo un salto. Miércoles. Bueno, voy a mover esto un poco más hacia abajo. Creería que hasta aquí. ¿Listo? De ahí tengo un salto. Entonces tengo menos 109.5 y le tengo que restar, que es una fuerza hacia abajo, la fuerza de 133.5. Entonces este punto se va a menos, por acá, menos 243. Menos 243. Voy a poner un poquito más grueso el lápiz. Menos 243. Y de ahí no vuelve a haber carga, lo que quiere decir que se vuelve de nuevo una función constante. Para hacer de nuevo menos 243. Y en el punto B viene la reacción de 243 y pone el cortante nuevamente en 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, esa función de cortante es positiva y de ahí para allá es todo negativo. Y listo. Ahí tenemos nuestro diagrama de cortante. Entonces, aquí en este diagrama de cortante ocurre algo interesante. Ese diagrama de cortante a mí me identifica un punto que me interesa.
fíjense que dijimos en la anterior clase que cuando el cortante pasa por 0, existía algo. ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasaba cuando el cortante pasa por 0? No todas a la vez. Ahí está muteado. Un punto crítico, en este caso un máximo, En este caso, un máximo. pero más o menos. Puede ser un máximo o un mínimo, pero es uno de los máximos, ¿no? Entonces, yo voy a coger y en este punto voy a plantear una linecita. Lo voy a pintar amarilla, pues para poderlo identificar. Ese punto máximo, yo necesito ubicarlo en el espacio, o sea, en mi longitud. En este caso es fácil saber dónde está ese punto máximo, ¿sí o no? Entonces, si yo les dijera, ¿dónde está ese punto en donde el cortante es 0? ¿Qué me dirían? A 5 metros. 5 metros. Está en la mitad. Pero si no estuviera en la mitad, pues es fácil. Yo cojo y hago una ecuación, o planteo una ecuación, en donde ese máximo, yo digo, el máximo va a ser cuando el cortante sea 0. Entonces yo planteo que cuando la reacción de 109.5 menos la carga, que era de 21.9 multiplicado por una distancia X, que no conozco, eso sea 0, pues yo encuentro cuánto es esa distancia X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió esa ecuación? Simple, ¿no? Entonces, si ustedes despejan X, pues le va a dar que eso es 5. Ayúdenme con eso, es una división. 109.5 entre 21.5. 21.9. Da 5. ¿Sí o no? Debería dar 5. ¿Sí? O por relación de triángulos. Pues si yo tengo aquí un valor 109, por ejemplo, y acá abajo tengo 100, pues planteo una relación de triángulos, geometría, lo que sea. ¿Listo? Bueno, entonces, yo sé que ese punto está en 5. Ahora, ¿recuerdan otra cosa que yo les dije, no? El diagrama de cortante me define la pendiente de la función de momento. ¿Sí o no? Entonces, en este punto, yo voy a arrancar. En el punto A, ¿mi viga tiene algún momento? En mi punto A, ¿mi viga tiene algún momento? No. Ya. Ahora, solamente por cuestiones de teoría, si yo hubiera tenido aquí un momento aquí, así, de un valor X, lo que sea, ¿ese momento es positivo o negativo? Ahí es positivo. Digo, no, Positivo. Ajá. Entonces, fíjense, este es un momento horario. Este es un momento horario. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, no se olviden, la nomenclatura de los diagramas no es la misma de la estática. No se vayan a confundir en eso, ¿ya? En la estática, ambos momentos son negativos, ¿sí? Pero para los diagramas, el uno es un momento positivo y el otro es un momento negativo. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden de eso, ¿ya? Bueno, ojo, no vayan a fallar ahí. Entonces, como mi sistema no tiene un momento en A, pues mi diagrama en A es 0. Ahora, de aquí yo sé que tengo un cortante positivo, o sea, la pendiente es positivo grande, y va a ir disminuyendo hasta volverse 0 en el punto a los 5 metros. Entonces, ¿cómo arranca? Pues esto arranca como así, ¿no? Y se va tendiendo hasta ponerse horizontal aquí. ¿Se nota cómo es esa curva? Facilito, ¿no? Y de ahí yo tengo una pendiente negativa pequeñita que va haciéndose grande hasta volverse en C bien grande. Entonces, esto va a ser una cosa así. Y es una parábola. ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Se lo ve? Entonces, ¿cuánto tiene que ser el valor del momento en C? 0. 0. Lo que quiere decir que
yo voy a borrar. ¿Es necesario que deje esas líneas? No creo, ¿no? ¿Me entendieron, no? ¿Sí? Sí. Entonces, voy a borrar esas líneas y como en C termina, como en C termina en 0, pues voy a hacer una, ojalá me quede bien, una parábola. ¿Cuánto es el valor aquí? ¿Cuánto es el valor aquí? Pues recuerden que el valor de el momento es la integral del cortante, ¿no? Entonces, yo puedo sacarlo de dos formas. O hago un corte ahí, o saco el área del triangulito del diagrama de cortante, ¿sí? Entonces, ese triangulito sería 109.5 por 5 sobre 2. ¿Sí o no? Entonces, lo voy a poner aquí. El área sería 109.5 por 5 medios. Entonces, este valor es 273.75. Mm. ¿Listo? También se puede integrar lo que escribiste a la derecha, te sale lo mismo. Dime. Si integras lo que está en la derecha, te sale lo mismo también. Ah, ya, puedo integrar todo lo que está... Ajá, también, es lo Integrar mismo. esa ecuación. Es lo mismo, ¿no? Ahora, de ahí tengo un cortante negativo constante. ¿Qué significa una función con pendiente constante? Es una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense que hay un cambio. La pendiente en el tramo CD es menos fuerte que la pendiente en el tramo DB. Entonces yo voy a asumir lo siguiente. Pues de que si la pendiente en el tramo CD es así, pues en el tramo DB, pues debe ser más fuerte, algo así. Y más negativa. ¿Estamos de acuerdo? Es un valor más negativo, prácticamente del doble. De 109, el doble sería 220, o sea, es más del doble. Entonces, ¿cuánto debería ser el valor aquí en el punto D? Pues fácil. Pues yo sé que en C es 0, lo que quiere decir que en el punto D, pues es solo la integral del del rectángulo que hay entre C y D. Entonces, ese triángulo, o ese rectángulo, perdón, ese rectángulo es el área, que sería menos 243 por esta distancia, que es 6.1. Entonces, 243 por 6.1. Ay. Me da, ¿sí? No, mentira, estoy viendo mal. No es 243. Este triangulito, este rectángulo tiene este valor de 109.5, perdón, 109.5 por 6.1. Y eso me da que este punto es menos 667.95. Y a ese valor, ¿sí? A ese valor yo le tengo que restar el área desde ese punto del otro rectángulo que hay entre D y B en el diagrama de cortante. Entonces a ese menos 667.95 le voy a restar, ¿sí? En este punto sería el área. Sería menos 667.95 menos, o mejor dicho, más, para que me quede ahí, más 243 por 6.1, que es el área del otro rectángulo. ¿Sí? Pues que a la larga es un negativo, ¿no? ¿Y cuánto me da eso? Menos 2150.25. 150.25. Punto 25. Que debería corresponder a un momento negativo que está en este punto. ¿Sí? Si no les corresponde al momento, algo hicieron mal. ¿Listo?
Y listo. No es nada más. Facilito, ¿no? No tiene ningún problema. Ahora, ¿cómo también pueden calcular esto? Pues les enseñé hace, creo que 2 clases, la anterior semana, que el momento en un punto se puede calcular por un corte, ¿sí o no? Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, el momento en D, que es un valor que ya sabemos, entonces yo hago un corte aquí y con eso terminamos. Y veo y hago el corte. Puedo analizar a la izquierda, demasiadas fuerzas, o puedo analizar a la derecha el corte, ¿sí o no? Entonces yo, para comprobación, y esto lo pueden usar cualquiera de los métodos que hemos visto para sacar los momentos, pues son válidos, ¿no? Entonces pueden hacer lo siguiente. Yo cojo aquí, comprobación del momento en D. Entonces hago un corte en D. Tan, tan, tan. El momento en B dijimos que es positivo. Entonces, No, negativo, porque el área es negativa en el diagrama. Si estabas en 0 en C, el no, resto pero, es negativo. sí, llegamos hasta ese punto y luego tienes que volver a 0, ¿no? Tienes que ¿Qué? subir el gráfico y terminar en 0. En C llegaste a 0. No, en B. Llegamos Por hasta eso, bien en abajo. C, el momento está en 0. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Y de ahí tienes que restar un área negativa. ¿Qué te da? No, sí entiendo, y llegamos hasta abajo. Ujú. Ahora en B, ¿ese ya es el punto final o tiene que subir otra vez? No, no sube a 0, porque en B hay un momento que es de menos. Solamente el diagrama de cortante debe cerrarte en 0. El diagrama de momento, Ya, ok. ¿listo? Entonces, tengo aquí, de nuevo, tengo aquí el momento de 2150, 2150,25 y un cortante de 243. ¿Listo? Y como estoy analizando el momento en D, pues no tengo la fuerza, ¿estamos de acuerdo? Estoy cortando un pelito después de aplicar la fuerza. Un pelo después. Entonces no aparece la fuerza. Entonces planteo el equilibrio. Entonces la sumatoria de momentos en D es igual a 0. Entonces yo tengo todo lo que es horario, que sería el momento MD, ¿sí? Más 2150.25 debe ser igual al momento antihorario, ¿ya? Que sería 243 por 6.1. ¿Listo? Entonces aquí el momento en D me da que es 243 por 6.1 menos 2150.25. Y eso me da menos 667.95 kilonewtons por metro. Que es pues este valor que encontramos aquí. Entonces, como ven, prohibido que les vaya mal en esto. Hay muchas formas de comprobar su diagrama. Ya sabemos por áreas, por ecuaciones, por cortes, por cualquier método, pues les tienen que salir los valores. ¿Listo? Les voy a robar un minuto más para que analicemos una cosa adicional. Entonces, tengo aquí una viguita. Estos sistemas, pues, a mí lo que me interesa, a la larga, pues, es coger y analizar. La comprobación la voy a poner para abajito, pero ustedes lo pueden hacer tal cual como lo estaban haciendo. Pueden hacerlo hacia abajo, pero yo quiero ver es el diagrama. ¿Listo? Entonces, yo cojo y voy a dibujar aquí una viguita. ¿Sí? Dibujo aquí mi viga. Y entonces, estos diagramas me sirven pues para definir
cuál es o dónde pongo el acero. Entonces, en esta zona de acá, ¿dónde debería poner el acero entre A y C? Arriba. Arriba. ¿Por qué? Porque es un momento. A ver, carita triste. Positivo. No, pero el Mal. acero abajo, es momento positivo. ¿Por qué? Muy bien. El Abajo. momento positivo es carita feliz, tienes que poner abajo. Momento positivo. ¿Ya? Ahí. No se olviden de eso. Entonces, en la parte entre A y C, yo debo poner el acero en la parte de abajo. Y en la parte entre C y B, pues yo tengo que poner el acero en la parte. Más o menos ya saben cómo funciona una viga y eso es lo que hacemos nosotros y van a hacer en un futuro. Con el diagrama de momento ponen el acero y ya. ¿Listo? Entonces aquí le voy a poner detallamiento estructural simplificado. ¿Aló? ¿Están viendo mi iPad? Se desconectó el iPad, creo. No. O tal vez está trabado, pero seguimos viendo la imagen. O sea, ya no se ve nada más. Listo. ¿Con largo? ¿Sí me escuchan? Sí. Listo. Entonces, qué pena, me robé 5 minuticos, pero me parecía importante, pues, terminar esa parte. Y ya, eso es todo. ¿Cómo se llama Entonces, lo último que hicimos? ¿de qué? ¿Esto? La parte del acero. Detallamiento estructural. No sé, creo que se puso en pausa. Algo pasó con mi tablet aquí, no sé qué pasó. Listo, entonces, no es más. Ahí creo que de nuevo volvió. Nos vemos de aquí el día lunes, por este mismo horario y mismo canal. Que estén muy bien. Cuídense. Rafael, necesito hablar contigo, por favor, si puedes conectarte al horario de atención, en cualquiera de mis horarios de atención, por favor, conéctate. Bueno, Rafael. ¿Sí me están oyendo? Ya, por favor, necesito hablar contigo. Conéctate a mis horarios de atención, por favor. Bueno. Ya, listo. Eso, entonces, no siendo más, hasta el lunes. Gracias, Juan. Chao, Juan Carlos. Chao, Gracias Juan a ustedes. Carlos. Gracias, Juan Carlos. Chao. Gracias.